vamos a ir ya a las importantísimas posiciones, a los importantísimos sistemas defensivos. Bien, hay dos sistemas defensivos, los dos muy populares, y es conveniente conocer los dos. ¿Por qué? Bueno, no es realmente tanto trabajo. La defensa el sistema defensivo que vamos a analizar en primer lugar es que denomina defensa de Cochrane. Es, podríamos decir, el más sencillo, en el que se sufre menos. Es todo muy claro y si la podemos aplicar, pues podríamos repetirla una y otra vez y conseguir que pasaran las 50 jugadas. La defensa de la segunda fila es también relativamente sencilla, aunque da una sensación un poquito de agobio, y es necesario conocerla porque a veces empezamos al final en una situación en que no podemos aplicar tranquilamente la defensa de Cochrane. Podríamos decir entonces, basta con aprender la segunda fila, la defensa de la segunda fila. Teóricamente sí, pero la defensa de Cochrane la verdad es que da una impresión de mucha más libertad, una sensación de mayor tranquilidad. Bien, la defensa de Cochrane se basa en lo siguiente. Esto es la idea básica, lo que vamos a decir. El bando débil no puede evitar que su rey sea enviado a la banda. No lo puede evitar indefinidamente. Entonces tiene que conseguir que cuando su rey sea enviado a la banda y el rey no sea a una casilla de distancia entre los dos, sino a dos. Y el alfil quede clavado en ese momento en que haya dos casillas de distancia entre los reyes. Por ejemplo, el rey de las blancas en esta casilla que vamos a señalar, el rey de las negras en esta, y la torre clavando el alfil. Una especie de defensa de filidor, una especie de posición de filidor en la cual hay una fila más de holgura entre los reyes. Esa es la idea. Cuando consigamos esa posición, esa forma de clavar el rey, siempre nos podemos defender con sencillez, y esa sería la posición básica de la defensa de Cochrane. ¿La podemos conseguir desde una posición normal? Sí, siempre la podemos conseguir. Bien, vamos a avanzar una jugada y volver atrás para quitar las flechitas ahora. Si esa va a ser el sistema defensivo, fijaos, cuando todavía no estemos agobiados para conseguirlo, nos debemos ir preparando. Y entonces tenemos que pensar, en realidad en el tablero hay 4 casillas claves para la torre defensiva, que serían, en este caso, en función del color del alfil, vemos las dos en las que puede estar situado el alfil, que es en las que le debemos clavar, y para clavar el alfil en esas casillas tenemos 4 casillas en el tablero, que son las que vamos a señalar. La torre estará en una de estas 4 casillas, de color contrario al alfil, y el rey del bando débil estará al otro extremo de la columna enfrente de su torre. Y nos debemos ir preparando según los jaques que nos den y cómo nos hagan girar para llegar a esa situación. Como recomendación, lo mejor es, si tenemos cortado al rey del bando rival con la torre, mantener ese corte, porque vemos lo que sucede. Vamos a mantener al rey cortado. Ese corte las blancas lo pueden superar. ¿Cómo? Tiene que ser con el alfil, tiene que ser cubriéndose con el alfil. Vamos a ver. Esta es una partida. En este caso vamos a ver el procedimiento defensivo aplicado a una partida, la partida Butnikov-Novik, en la cual prácticamente las negras se defienden de una forma que podemos denominar perfecta. Esta jugada de la torre apartándose de la segunda fila, pero en este momento es el único que, bueno, podríamos criticar, tampoco mucho, pero inmediatamente la torre vuelve a dar jaque y vuelve a mantenerse cortando el rey. Y ya está. Llega un momento en que, claro, el alfil hace un puente para que su rey pase y el rey de las blancas deja de estar cortado. Entonces, en ese momento, inmediatamente, las negras imaginan la posición defensiva, que será con la torre en la casilla E1. ¿Por qué buscan la casilla E1? Porque hemos dicho tiene que estar enfrente, en la misma columna o en la misma fila, en el otro extremo de su rey. Y su rey se puede colocar en la casilla E8. Difícilmente se podrá colocar en las casillas H5, A4 o D1 en las próximas jugadas. Por eso la torre negra en este momento, cuando el rey blanco deja de estar cortado, se prepara a ponerse en el extremo
de la columna en la que va a situarse su rey. La torre viene aquí, el rey viene aquí, pues jaque. El alfil tiene que cubrir y ya está. Ya tenemos la torre en un extremo de la fila, el rey todavía no está en otro extremo, pero cuando le den jaque se colocará ahí. Una vez conseguida esa situación, lo mejor es esperar. ¿Hasta cuándo? Y el rey totalmente enfrente, ¿eh? Y esperar. Esperar hasta que el rey del bando fuerte salga de la sombra de su alfil, se aparte. Y cuando el rey del bando fuerte se aparte en una dirección, nosotros moveremos nuestro rey en la contraria. Se mueve hacia la izquierda, nosotros a la derecha. Se mueve a la derecha, nosotros a la izquierda. Inmediatamente. Esta no es la única jugada que hace tablas, pero lo más sencillo. Inmediatamente. Su rey va hacia un lado, nosotros vamos al otro. Con lo cual, su rey difícilmente va a lograr colocarse enfrente. Estamos aquí, claro, el rey no puede ir a E6 porque pierde el alfil. Si va a E5 repite la posición y por lo tanto tiene que acabar moviendo el alfil, ¿no? Y ahora su rey nuevamente está cortado. ¿Veis? Su rey está cortado, mantenemos el corte. Aprovechamos ese momento que tenemos muchas jugadas para sacar nuestro rey de la octava fila, lo cual es fundamental. Bien, ya lo hemos sacado. Y estamos otra vez en una posición, vamos a avanzar un par de jugadas, un par más. Y estamos otra vez con su rey cortado. Antes era en la quinta fila, desde el punto de vista de las blancas, ahora es en la columna E, pero es una posición que es esencialmente la misma en la que empezamos el final y ya han pasado 20 y tantas jugadas. Seguimos esperando. Y inmediatamente, bueno, este es el momento en que las negras podrían esperar un poco más, pero inmediatamente, bueno, pues ya ven que la disposición ahora en la que van a clavar el alfil es la de la quinta fila y estamos exactamente en la misma posición que estábamos hace unas 15 jugadas. La torre clava el alfil y el rey está en el extremo de esa columna, de tal manera que cuando se sitúe en la banda quedarán dos casillas entre los dos reyes. Las negras esperan y cuando le dan jaque se colocan enfrente. Ahora estamos en la posición de enfrente. Esta posición la podríamos reclamar como repetición de posiciones, pero según el reglamento del ajedrez no es así. Quizá algún día se acepten estas situaciones simétricas como repetición y facilite los procedimientos defensivos. Jaque, el rey se mantiene enfrente siempre y cuando el rey blanco mantenga a su alfil clavado. Esperar y cuando el rey sale en una dirección, nosotros en la otra. Ya estamos más de la jugada 30. Nuevamente el rey cortado, ahora además en la cuarta fila otra vez. Y nuevamente, vamos a ver, veis, ahora el alfil se va a colocar aquí, por lo tanto el rey se va a colocar aquí y alfil y el rey ya se situará en la casilla de 8 cuando clavada, espera, el rey enfrente, el rey enfrente, la torre espera y en cuanto el rey se va hacia la izquierda, el otro rey a la derecha. Y ya han pasado 50 jugadas, ¿no? Pero bueno, quizá esta partida se jugó en la época en que era necesario aguantar 75 jugadas o incluso 100. Una regla que fue cruel, sobre todo para los jugadores que se encontraron en esa época con la torre contra la torre y el alfil. Bueno, nuevamente oferta del cambio en la segunda fila y efectivamente tablas. Así que en la jugada 50, así que era en la época en que en 50 jugadas tablas. Vamos a ver el otro procedimiento defensivo. Segundo procedimiento defensivo, la defensa de la segunda fila. Es muy conveniente conocerla porque a veces no estamos, al empezar el final de torre alfil contra la torre, no estamos en condiciones de aplicar la defensa de Cochrane. ¿En qué consiste la defensa de la segunda fila? Realmente es muy sencilla conceptualmente y hay que recordar 2 o 3 detalles que los iremos señalando cuando aparezcan, pero vamos a recordar, hay una posición
de ahogado de Zhuzuan en la que te salvas con el ahogado y hay algún momento en que puedes sacar al rey o la torre de la segunda fila, pero para volver a ella inmediatamente. Bien, en esta posición todavía el rey del bando débil está en la banda, pero todavía el otro rey no se ha acercado lo suficiente. Por supuesto, lo que van a buscar las blancas es conseguir una especie de posición filidor, ¿no? Entonces las negras a tiempo ofrecen cambio de torres, con lo cual sacan a su rey a la segunda fila. La defensa de la segunda fila consiste en mantener el rey y la torre en la segunda fila, o en la columna G, o en la columna F, o en la columna B, G, o en la segunda o en la séptima fila, según desde el punto de vista que se mire el tablero. Te pueden obligar, lógicamente, alguna vez, mediante jaques, a sacar el rey de la segunda fila, pero entonces ofreces cambio de torre, con lo cual su torre se tiene que ir y puedes volver. Prácticamente siempre es lo mismo. Aquí estamos siguiendo una partida, también, lo mismo que en la defensa de Cochrane, seguimos una partida práctica. Guillermo García Balasov. Esta partida, bien, en el libro señalo aquí, en este momento, que este es un error. Es posible que no se cometiera este error en la partida, sino que sea que en la base de datos esta jugada esté mal apuntada. Parece bastante lógico porque las negras no aprovechan el error y además hacen una jugada que parece que significaría que se cubre. O sea que posiblemente la jugada de la base de datos esté mal y la jugada de las negras sea correcta y sea jaque. ¿Qué sería? En todo caso, esta sería la jugada correcta. Así que vamos a imaginar que dieron jaque, que las negras se cubrieron y que la torre volvió. Los intentos de las blancas para ganar aquí en esta partida los van a probar todos, ¿no? Por ejemplo, las blancas pueden dar jaque. Entonces el rey, lógicamente, defiende su torre, ofrece cambio y a la siguiente jugada vuelve a la segunda fila, porque la torre blanca se tiene que quitar. En este caso, la torre intenta marear viniéndose a esta posición. Aprovechando que en este momento, claro, el rey no puede ir a esta casilla porque está controlado por el alfil y parece que hay muy pocas formas de mantener el rey y la torre en la segunda fila. De hecho, hay dos y cualquiera de las dos es válida, aunque este es el momento en que te puedes sentir en una situación pues, de absoluto agobio, una situación muy incómoda, pero de cualquiera de las dos jugadas que mantiene la torre y el rey en la segunda fila, en este caso en la columna G, son correctas. En este caso, Balasov acercó el rey a su torre. Las blancas dieron jaque, pues el rey podía haber vuelto y cambia de fila. Cambia a la segunda, cambia la columna G por la auténticamente segunda fila. Pero realmente da igual. Ahora las blancas preparan un jaque por aquí, el rey viene aquí y ahora si se produjera el jaque, las negras prefieren por la torre en la tercera fila, pues si se produjera el jaque, lógicamente, inmediatamente el rey defiende la torre, ofrece cambio, la torre blanca tiene que irse y el rey regresa. Bueno, las blancas están intentando ya colocarse para la única posición en la cual mediante una posibilidad de Zhuzuan pueden llevar a las negras al error. Las negras esperan y llegamos a la posición de Zhuzuan. Recordad, si el alfil se colocara en E3, la torre negra da jaque y o bien el rey se va para atrás o el alfil se tiene que cubrir y la torre puede volver. Aquí llegamos a una posición de Zhuzuan. Una posición de Zhuzuan porque efectivamente ahora la torre de las negras no puede mover manteniéndose en la segunda fila y el rey tampoco. Ya de 2 perdería la torre. Este es el único momento en que sin que te den jaque estás obligado a ir con el rey a la primera fila. Pero hay una defensa. Y es una defensa típica. Si la conoces, no tienes problema. Acercas el rey a la torre. Claro, esta jugada es absolutamente única. Aquí no te puedes equivocar. La cuestión es saber qué pasa si ahora las negras hicieran rey F3, amenazando mate. Momento en el cual la única defensa es el recurso de ahogado con torre F2. Torre F2 jaque y obliga a retirarse el rey. En esta partida de momento las blancas, bueno, dieron jaque, el rey regresa, otro jaque, intentando marear, rey aquí, y pierde un tiempo, nuevamente estamos y llegamos nuevamente a la misma posición de Zhuzuan. Ya sabemos, lo único que rey F1 y en este caso las blancas sí intentaron el último recurso, pero en fin, esta posición realmente, si sabes que esto existe, es muy fácil. Si no sabes, llegas aquí también vas a encontrar la jugada, porque es obvia.
pero si no lo supieras estarías sufriendo las jugadas anteriores y probablemente cometerías errores anteriormente. Este es el momento clave, el recurso esencial de la defensa de la segunda fila, que es esta posición de ahogado. Jaque. Aquí las negras jugaron a rey G4 y es otro de los pequeños peligros de esta posición. Ahora hay que tener un poquito de cuidado en esta posición. Después de la jugada del rey a G4, hay una posibilidad de perder inmediatamente. Si cometiera, bueno, realmente la torre negra ahora tiene muchas casillas libres y las puede aprovechar con tranquilidad, pero no debe volver a la casilla en la que estaba, porque podría parecer lo más sencillo. Pues volvemos, clavamos el alfil y si rey F3, entonces volvemos a dar el jaque y si no ya volveremos con el rey, pero justo esta es una posición de Zhuzuan. Esta sí es una verdadera posición, no de Zhuzuan, una posición en las piezas negras están tan agobiadas que parece que estuvieran en Zhuzuan, una posición en que las blancas amenazan ganar la torre y las negras no tienen defensa. Aquí se quedarían sin jugada. Perdón, como hemos dicho, con este minutillo hay que cortarlo, Carlos. Este momento en que el rey viene a la casilla G4 es peligroso para las negras. La jugada torre G2 les lleva después jaque rey H3 a una posición en que su torre no tiene movimiento y pierde. No es demasiado complicado. En este momento lo que lógicamente es ir hacia la izquierda donde tiene varias casillas hábiles. Por ejemplo, la casilla C2, también valdría E2 y D2. Y ya el resto de las jugadas pues vienen a ser repeticiones conceptuales. La torre blanca intenta dar un jaque, bueno, ofrecemos cambio, damos jaque, venimos aquí, la torre en que el rey está en la casilla contigua al rincón es la que parece más agobiante, pero no tiene ningún problema. La torre tiene toda la segunda fila a su disposición. Movemos la torre por la segunda fila, seguimos moviendo la torre por la segunda fila. Y en este momento podemos volver con el rey a la primera porque podemos regresar a la siguiente jugada. Tampoco era necesario. De este modo, las blancas aprovecharon para dar algún jaque, siguen esperando y hay un momento en esta partida y que se puede producir también en este final en que si las blancas insisten en buscar una posición similar a la que hemos visto de Zhuzuan, perdón, no de Zhuzuan, de la torre negra absolutamente sin movimientos, pueden crear una posición de ahogado, ¿no? Veis el alfil y la torre ayudados por una casilla que cubre el rey, ahogan al rey negro y nuevamente las negras pueden utilizar ese recurso para alejar al rey negro. Y por lo tanto habríamos llegado de nuevo a una posición muchísimo más desahogada de defensa. Bien, con estos dos procedimientos de Cochrane y de la segunda fila bien estudiados y aplicados con tranquilidad, estamos perfectamente armados para defendernos correctamente en este final. Sin embargo, os recuerdo que es necesario mucha atención y estar en condiciones físicas adecuadas para seguir resistiendo durante 50 jugadas en las cuales nos pueden plantear no amenazas muy inmediatas ni muy serias, sino amenazas a más largo plazo o posiciones en las que nos podemos equivocar. El final de torre y alfil contra torre es realmente una de las pruebas de fuego para la capacidad defensiva de un jugador.